Buenos días, hermanos y amigos. Tenemos un encuentro nuevo en este culto virtual y vamos hoy a tratar el tema sobre la presencia del Señor Jesús, de Dios en nuestras vidas, y que Él está siempre con nosotros acompañándonos. De alguna forma vamos a expresarle con alabanzas, himnos y canciones que tienen que ver con el tema, y el pastor también va a tratar el tema del nombre de Jehová entre el pueblo de los judíos, ¿no? Y yo les quería compartir una promesa que le hace Jehová a Jeremías, a su profeta, y en el capítulo 1, versículo 8 le dice a Jeremías: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y luego, terminando el capítulo 1, le dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Así que Él estuvo en los tiempos antiguos y hoy también está con nosotros. Y vamos a alabarle y vamos a cantar canciones que tengan que ver con la presencia del Señor en nuestras vidas. Vamos a cantar el himno 14 ahora, Dios está presente. Dios está presente.
vamos a continuar adorando, alabando a nuestro Señor. Y pensaba que una de las razones por las cuales estudiamos los nombres de Dios, como está presentado en la Biblia, es porque nos ayuda a conocerlo. Y el conocer a una persona nos ayuda a amarla más. Entonces, de esa manera, conociendo a Dios, conociendo sus nombres, como Él se presenta en la palabra, nosotros aprendemos a amarlo más. Y en esta mañana el pastor nos va a hablar acerca de uno de los nombres de Dios, Jehová Sama, que es uno de sus atributos, de la presencia, Jehová presente, Dios presente. Y Dios está presente, lo podemos ver a lo largo de toda la historia, lo podemos ver en la Biblia, cómo Dios estuvo presente con los llamados, con las personas que Él llamó para servirle, y cómo Dios está presente en nuestras vidas, no solamente cuando nos reunimos, que Él prometió que donde estén 2 o 3 reunidos, Él está allí en medio de ellos, sino también Él está presente en las situaciones difíciles que podemos pasar en nuestra vida, en los problemas, Él está. Por eso tenemos un Dios que está atento a todo lo que nosotros pasamos, y a este Dios les invito a que podamos adorar en esta mañana. Tan cierto como yo le hablo y él me puede oír.
porque tu presencia es verdadera, es eficaz, es viva en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque podemos amarte, porque tu palabra nos habla de tu amor tan grande, porque vos nos amaste primero. Y gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos conocerte, podemos conocer más de vos, podemos saber cómo te has revelado, podemos saber, Señor, de tus atributos, podemos saber, Señor, de tu poder, de tu amor, de tu grandeza, de tu misericordia. Háblanos, Señor, a nuestro corazón. Gracias porque en los momentos difíciles estás. Gracias porque en las alegrías también estás. Y gracias porque podemos confiar en vos, en que nos vas a acompañar cada día de nuestra vida porque es tu promesa. Señor, ayúdanos a depender más de vos. Ayúdanos a que nosotros podamos menguar para que vos crezcas en nuestra vida. Y abre nuestro corazón a tu palabra, a tu voz, que podamos sentir ese silbo apacible de tu voz en nuestros corazones, guiándonos en cada momento. Bendice al pastor en esta mañana, en el mensaje que le has dado para transmitirnos. Que sea de bendición para cada uno de los que en esta mañana están escuchándote, Señor. Y que en todo lo que hagamos podamos honrarte, porque eres nuestro Dios grande, poderoso, misericordioso, siempre presente. Señor, te amamos. Bendícenos y acompáñanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchamos entonces el mensaje a través del pastor. Dios lo bendiga, pastor. Buen día, hermanos. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesús esté junto con los hermanos en esta mañana, Día del Señor. Como nosotros sabemos que desde la semana pasada a las 10 de la mañana en la iglesia en forma presencial nos reunimos para tener estudio bíblico y oración, y luego a las 11 de la mañana nosotros seguimos por vía online a través de YouTube. Estamos teniendo culto con todos los hermanos virtualmente. Ustedes pueden acercarse a las 10 de la mañana para tener estudio y también oración. Pero hoy, en este culto virtual, queremos seguir con los hombres de Dios, Jehová Sama, en Ezequiel capítulo 48, verso 30 al 35. Yo esta semana estuve leyendo un libro acerca de cómo los pueblos aborígenes celebran la ceremonia de adultez. Allí los padres enseñan a sus hijos a los 13 años de paso a la adultez y celebran una ceremonia. Entonces su padre enseña a sus hijos a cazar, a usar el cuchillo, también la pesca, y el día del cumpleaños de año 13, allí de noche dice que lleva a la selva, a un lugar lejano, le tapa sus ojos para que no conozca hacia dónde va, y lleva a un lugar desconocido de noche, y dice que de noche deja solo, abandonado en medio de la selva. Entonces el padre se va y este joven se queda toda la noche allí solo, o tiene que pasar esa noche venciendo el miedo, el temor, y de noche escucha aullido de lobos, de animales salvajes, y tiene que pelear contra estos animales. Y pasa toda la noche, y quizás pueden venir animales, pelea, lucha, corre todo el tipo de peligro, pero a la mañana se despierta el alba, comienza a ver la luz del día, y allí de lejos ve una persona que
con su flecha, con el arco que apunta hacia él. Y sorpresivamente era su padre, es decir, que su padre toda la noche estuvo allí junto con este joven, apuntando con la flecha a ver si corre algún peligro de muerte. Entonces estaba dispuesto en cualquier momento socorrerle cuando estaba mal. El padre esa noche estuvo junto con el joven y el padre nunca había abandonado, sino que estaba allí. Este es el mensaje de la palabra que hemos leído hoy en este libro de Ezequiel. Por eso el libro de Ezequiel se divide en dos partes. La primera parte, capítulo 1 al 32, y también segunda parte del 33 al 48. La primera parte habla de Jehová que no está allí. Estuvo, pero el pueblo sintió que no estaba allí con ellos y muestra la caída, la decadencia y la destrucción del pueblo de Israel y también la ciudad de Jerusalén. Y segunda parte, a partir del capítulo 33 al 48, el mensaje habla que Jehová está allí, está presente. Este es el mensaje de segundo Ezequiel y profetiza la restauración de Israel, el templo de Jerusalén y además la ciudad de Jerusalén va a ser reedificada. Entonces, hoy cuando vemos en primera parte, en capítulo 32 al 33, verso 21, finalmente allí muestra cómo Israel cae y además la ciudad de Jerusalén es destruida. Leemos juntos el verso 21 que dice: vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, la ciudad ha sido conquistada y todos nosotros fuimos llevados como prisioneros. Entonces el primer mensaje de Ezequiel habla de ese drama de la destrucción, de la caída por el pecado del pueblo de Israel. Sin embargo, este drama no termina allí, sino que aparece la segunda historia de la restauración y Dios acompaña al pueblo sufriente y le da una nueva esperanza. En el capítulo 36, verso 33, dice así: así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpié de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Están hablando de la restauración y la reedificación de la ciudad de Jerusalén. Está hablando que va a ser nuevamente poblada, el pueblo va a arrepentirse de sus iniquidades y luego Dios va a estar allí presente obrando para la restauración y esta ciudad que va a llamarse como una ciudad donde el nombre de Dios va a ser Jehová Sama o Yahvé Shama. Sama quiere decir allí, allí está presente. Dios va a estar obrando para la restauración y esta ciudad nueva que Dios restaura va a ser Jerusalén, pero en ese Jerusalén va a estar Dios presente. Jehová Sama va a ser su nombre. Entonces nosotros en este día del domingo, en este culto, queremos conocer al Dios Jehová Sama y a través de este nombre Dios está diciendo a nosotros, en primer lugar, Dios Jehová Sama
estuvo también en el pasado junto con nosotros, estuvo allí con nosotros. Entonces, en la vida del pueblo de Israel, esa vida oscura, seguramente fue la historia de esclavitud, primero en Egipto durante 400 años, pero Dios obró el milagro y sacó al pueblo liberándolos. Pero después, la segunda historia tan oscura es, nosotros sabemos, 70 años de cautiverio babilónico, el pueblo de Israel. Desde Canaán fueron llevados a Babilonia. El templo fue destruido, la ciudad también, y todos fueron llevados como prisioneros a Babilonia y tuvieron que vivir 70 años. Imagínense esa vida de 70 años como esclavos. Nosotros en estos tiempos, desde el año pasado hasta este año, 2 años estamos viviendo como cautiverios en casa, a veces en privado de nuestra libertad. Es como si estuviésemos viviendo en cautiverio. Miren, el pueblo de Israel, 70 años, vivieron con heridas, con desesperación, y si 70 años no poder volver a su casa, a su país natal, tampoco poder encontrar con Dios en el templo, pero sin embargo Dios obró, después de 70 años pudieron volver, Dios liberó al pueblo. Así dice el salmista en capítulo 126, verso 1, con esta palabra: cuando Jehová hiciere volver cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Es como un sueño, esta liberación de 70 años y poder volver a su casa. Además, en el verso 3 dice, nosotros hemos cantado, glorificado a Dios. En el Salmo 126 dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estamos alegres y contentos. Esa euforia, esa alegría, nosotros podemos comparar con la alegría, con el gozo de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando conocimos al Señor, cuando nosotros, por la fe en Jesucristo, cuando el Espíritu Santo obró en nuestra vida, nosotros hemos sido liberados de la atadura y también de la esclavitud del pecado. Pero Dios, a través de Jesucristo, con su amor, nos ha liberado, nos salvó. Esto está diciendo en Juan, capítulo 8, 34, dice, Jesús dijo, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado o nace del pecado es esclavo del pecado. Miren que antes de conocer a Cristo, nosotros estábamos en la oscuridad, esclavizados bajo nuestras iniquidades y también pecado, pero como aquel pueblo de Israel llevado 70 años de esclavitud, nosotros también vivíamos bajo la esclavitud del pecado, esa vida del pecado que nos esclaviza, esa vida de oscuridad, de tinieblas, pero sin embargo Cristo nos liberó en la cruz. Con su sacrificio nos ha liberado y además Él pagó el precio con su sangre y nos libertó de toda esa esclavitud, de la atadura de Satanás. Entonces, recuerde, esa alegría, gozo de la salvación, allí estuvo nuestro Dios, Jehová Sama, junto con nosotros, porque Él envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo. Él sacrificó su vida en la cruz y con su sangre pagó el precio de nuestra libertad. Entonces, tenemos mucha cosa para agradecer, pero el mayor motivo de agradecimiento es que Jesús murió por nosotros y allí mostró ese gran amor,
ese gran sacrificio por nosotros, de la misma forma que el pueblo de Israel, allí en Salmo 126, dice, grande cosa ha hecho nuestro Señor. Nosotros hoy en esta mañana también declaramos, cantamos y confesamos que Jehová es grande, Jehová es santo, santo y santo, y nosotros cantamos y con alegría decimos que en el pasado, en nuestra vida pasada, Jesús nos liberó de esclavitud, también del pecado, y además nos dio vida eterna. Por eso hoy nuevamente decimos que allí, cuando nosotros no conocíamos a Jesús, también Jesús estuvo allí con nosotros y siempre estuvo allí mientras nosotros estábamos solos, estábamos sin Dios, pero con su plan salvífico, con su misericordia, nos salvó. Entonces me recuerda en Éxodo capítulo 3, verso 7, dice, Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Como Dios estuvo junto con el pueblo de Israel, que vio, conoció y además estuvo en sus angustias, nuestro Dios en nuestra vida pasada, todos nosotros podemos decir Jehová Sama, que su nombre es Yahvé Sama, quiere decir que allí también Dios estuvo, nos liberó, nos dio el gozo de la salvación. Entonces, si pudimos venir hasta el día de hoy, de poder participar del culto, también alabar a Dios, es porque Él estuvo en nuestra vida pasada y nos hizo hijo de Dios. Ese gran amor hoy nuevamente tenemos que agradecer y decir, en el pasado Jehová estuvo allí con nosotros presente en nuestra vida. Después, en segundo lugar, Él también está junto con nosotros ahora presente aquí. Entonces, la obra de salvación también para todos los cristianos es una obra grandiosa que Dios hace. Pero la salvación no es un camino final de nuestra vida de peregrinaje en el mundo, sino es el comienzo de una vida nueva. Entonces, esta vida de comienzo, de vida de fe, hasta que entremos al Canaán celestial, nosotros vivimos una vida de sufrimiento. Puede haber vida de sufrimiento y eso podemos preguntar, pero Dios sabe nuestro sufrimiento. También hemos visto cómo el sufrimiento nos lleva a tener paciencia, también la paciencia, la fe, y en camino de esta vida Dios permite a nosotros, a sus hijos, a los cristianos, y muchas veces cuando el peso de sufrimiento, de la angustia es muy pesado, nosotros preguntamos, Señor, ¿dónde está? ¿Por qué me permite esto? Oh, estoy muy dolorido, estoy muy sufrido, no aguanto más. Pero, hermanos, recuerden que en esa colina de sufrimiento, mientras nosotros parecemos que en nuestra espalda esa piedra de sufrimiento, de dolor es muy pesado, pero sin embargo Dios nos consuela diciendo, estoy junto contigo. Jehová Shama quiere decir que estoy allí, en ese camino de sufrimiento. Ahora, en el ejemplo del Antiguo Testamento, cuando Jacobo, ante el enojo de su hermano mayor, Esaú, tenía que viajar a Harán para ir a casa de su tío Labán, pero allí cansado, también desamparado en ese campo con frío, tuvo que dormir de noche y de noche tuvo un sueño, una visión. Y luego llamó a ese lugar como Betel,
Claro, allí Dios está presente, ¿no? Entonces, allí Jacobo confiesa en Génesis capítulo 28, verso 16, diciendo: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Claro, antes no sabía que en ese camino hacia Harán, que Dios estaba presente, pero recién, después Jacob se dio cuenta y dice: Jehová está en este lugar. Hermanos, ahora, en este tiempo, en este lugar, ante esta crisis, nosotros tenemos que recordar que Dios está con nosotros. Dios acompaña nuestro camino. Y además en el Nuevo Testamento, cuando Jesús murió en la cruz, todos los discípulos pensaron que era fin. Jesús ya no estaba más con ellos y ellos, desesperados, cada uno estaban volviendo a su hogar, a su casa, y mientras volvía caminando a Emaús, todos habían abandonado en la desesperación. Estaban caminando 2 discípulos, pero alguien se acercó y comenzó a hablar. ¿Y quién era esa persona? Justamente era Jesús resucitado. Y además la Biblia dice en Lucas capítulo 24, dice con esta palabra muy interesante. Dice así: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Estaban totalmente cegados. Acompañó en todo el camino de Emaús Jesús resucitado. Ellos estaban cegados, no pudo conocer esa persona que le acompañaba, era Jesucristo resucitado. Él estaba allí en ese camino a Emaús. Los discípulos no dieron cuenta. Quizás nosotros hoy no damos cuenta que en esta vida, ante esta enfermedad, epidemia, dificultad económica, sanitaria, también nosotros pensamos que Jesús resucitado no está con nosotros porque estamos cegados. Ahora tenemos que decir a nuestros amigos, familiares en la iglesia, digamos hoy al que está al lado, digamos, abran sus ojos, digan todo, abran sus ojos. Entonces ahí va a estar nuestro Señor Jesucristo, y también tenemos que orar que el Espíritu Santo nos haga abrir nuestro ojo, porque Jehová Sama está allí, presente junto con nosotros. Entonces recuerden este año cuando ustedes se sentían solos, abandonados ante esta dificultad. Ustedes hayan preguntado ¿dónde está Dios? Pero Él estuvo allí junto con nosotros. Ahora también está aquí con nosotros, igual que estos discípulos que caminaban hacia Emaús. Nuestro Señor, Yahvé, Shama, está siempre junto con nosotros. Por eso, si hemos quejado o si hemos también sentido triste, nuevamente hoy entreguemos este culto de gratitud, de agradecimiento, y que el Espíritu Santo con su gracia nos inunde nuestro corazón nuevamente para poder entregar un culto de gratitud, una oración de agradecimiento por Jehová Sama que está con nosotros. Después, en tercer lugar, Jehová Sama, Dios presente allí, también está en el futuro, en nuestra vida del futuro. Aquí en la palabra que leímos hoy, en Ezequiel capítulo 48, verso 35, dice: en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shama. Entonces, acá dice 18,000 cañas, quiere decir 9 kilómetros actuales. Es una dimensión un poco más grande que Jerusalén anterior. Cuando Dios restaura
Jerusalén, va a ser una ciudad de Jerusalén mucho más grande. Entonces la bendición de Dios que restaura nuestra vida, la bendición va a ser mucho más grande. Cuando pase esta crisis, Dios seguramente nos va a bendecir, y si estamos con Jehová Shammah, Dios va a restaurar, va a reedificar con una estructura dimensional más grande que la anterior. Pero aquí la restauración, su énfasis no está en la dimensión, sino que está diciendo que la gloria de esta ciudad va a ser que Dios va a estar con nosotros en nuestra vida del futuro. Hermanos, entonces, ahora, si acompañamos con Dios presente en nuestra vida, si seguimos orando, perseverando, la bendición de Dios va a estar allí, y nuestra gloria es que en nuestra vida del futuro Dios esté con nosotros restaurando nuestra vida y también la iglesia. La presencia de Dios va a ser la gloria de nuestra vida, también de la iglesia. Entonces, hermanos, la restauración de la ciudad de Jerusalén no es una ciudad más grande, sino también la presencia de Dios. Y además, esta presencia de Dios se conecta con Apocalipsis capítulo 21, y Juan también vio esta visión. En el verso 1 dice: vi un nuevo cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Claro, esta gloria, presencia de Dios, se conecta con el futuro escatológico, y allí, nuevamente en el verso 2 dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dios va a dejar preparado para nosotros, para ustedes, para mí, esta nueva ciudad, Jerusalén, en el futuro, como una esposa que prepara para recibir al marido. Esa ciudad gloriosa del reino celestial, Jerusalén celestial, va a estar preparada para nosotros. Esa es la alegría, el gozo que tenemos nosotros. Entonces, esa ciudad eterna, celestial, la esencia no es que la grandeza, sino está en la presencia de Dios. Por eso en el verso 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. La presencia de Dios junto con nosotros. Nosotros estaremos junto con Dios en esa ciudad, Jerusalén celestial, en ese reino celestial. Viviremos eternamente junto con Dios. Hermanos, la esencia del reino celestial es Jehová Shammah, que Jehová, Dios, está allí junto con nosotros, junto con su pueblo. Allí está la gloria del reino celestial eterno. Y además, cuando allí nosotros vayamos, Dios preparó ya para nosotros, para hermano Marco, Omar, para Pablo, para todo, para Susana Cristina, para todo, y dice que enjuagará toda lágrima de nuestros ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni más epidemia, ni más enfermedades y dificultades económicas, porque las primeras cosas ya han pasado. Hermanos, esta es nuestra esperanza. Jehová Shammah nos prepara nuestra morada, y aunque esta vida parezca un poco difícil, pero nosotros podemos ir cantando gozosamente en este peregrinaje, en esta vida. ¿Por qué? Porque tenemos esta herencia
del reino celestial, promesa de la casa, la morada que prepara nuestro Señor Jesús. Recuerdo que hace 10 años leí una historia de este joven, Lyon Whiter, que tenía 13 años, se contrajo la enfermedad mortal de esta enfermedad mortal del cáncer. Claro, tuvo cáncer de cerebro, pero él siempre mantuvo el gozo, alegría, entonces se convirtió en un joven muy famoso en Estados Unidos, porque es tan alegre, ya no tenía más pelo, pero donde iba siempre transmitía el gozo, alegría. Se hizo famoso, se encontró con los presidentes, también con Donald Trump, con Michael Jackson, que yo vi en fotos, este joven que tenía el cáncer terminal, pero a los 18 años ya estaba a punto de partir, morir. Entonces el padre le anunció que ahora ya no tengo más forma de hacer regalo, hacerte alegrar tu vida. Pero el hijo Lyon le contestó con esta palabra, se hizo más famoso. Dijo: papá, estoy alegre porque tú me diste un regalo tremendo en mi vida. Me llevaste a la iglesia, conocí a Jesucristo, recibí el regalo de vida eterna. Y ahora voy a ir al reino celestial. Seguramente voy a encontrar a ustedes, a la familia nuevamente. Entonces, en mi vida me diste el mejor regalo. Este día que voy a morir va a ser un día espectacular. Entonces, junto esa noche, en familia, celebraron la mejor cena, y esta noticia trascendió la casa y también fue conocido en todo el país. Así que esa gratitud, alegría, gozo que tuvo Lyon, también nosotros hoy, en este Día del Señor, junto con nosotros, meditando la gracia de nuestro Señor Jesús que nos salvó, tenemos que agradecer a Dios y también tenemos que bendecir uno al otro, porque estamos con Jehová Sama. Así que oramos. Señor, gracias por esta palabra. Nosotros hoy estamos contentos, gozosos, porque nuestro Señor Jesús estuvo en el pasado, presente y también en el futuro. Siempre va a estar junto con nosotros. Gracias, Señor, y este evangelio queremos seguir proclamando, Señor. Gracias, en nombre de Jesús oramos. Y para despedirnos, para cerrar el culto, vamos a cantar un himno que es una invitación para vos, querido amigo, querida amiga, que nos acompañaste en esta mañana. Una invitación a que le entregues tu vida a Jesucristo para que puedas gozar de la presencia de Dios en tu vida. Él quiere estar donde vos estás. Y si alguno ya lo aceptó, pero por alguna razón se alejó del Señor, esta invitación también a poder acercarse a Dios para gozar de su presencia. No hay nada en el mundo que te haga apartar.
Amén. Bendecida semana y que la presencia del Señor nos acompañe cada día. Dios les bendiga.